Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Dicen que cuando tus enemigos, tus adversarios políticos te aplauden, debes estar haciéndolo bastante mal. Sin embargo, cuando de alguna manera te detractan, te ofenden, te insultan y estás en la boca de todos, quiere decir que lo estás haciendo bastante bien. Vox es un partido político que surgió a finales de 2013, formado por personas que estaban en desacuerdo con la política llevada a cabo en el País Vasco por el presidente Mariano Rajoy, en cuanto a las medidas económicas y en cuanto a la política antiterrorista. Durante muchísimo tiempo fue un partido, 3-4 años posiblemente, fue un partido que se mantuvo de bajo perfil. Y en ese medio tiempo las personas sentían que no había nadie, ¿okay? Porque el partido Vox había, como decía, se mantenía bajo perfil, había nadie que los representaba, que representaba sus ideales. Fue con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, con el voto de censura a Mariano Rajoy, cuando Vox agarró protagonismo. Cuando de repente las personas que hasta ese momento se sentían un poco huérfanas y desamparadas, sintieron que había un partido que hablaba lo que ellos querían escuchar. Defendían la unidad de España, defendían que era necesario retomar las competencias que habían sido causantes de muchas desgracias, y sentían que había alguien que entendía que el sentirse español era motivo de orgullo. Todo esto se lo hablo porque quiero conversar esta tarde con dos personas miembros de Vox en la región de Murcia, que de alguna manera ampliarán de seguro bastante más que yo este análisis que vamos a hacer de Vox realmente. Ellos son la señora Mabel Campuzano. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y el señor David Ibáñez. Buenas tardes, David, bienvenido. Buenas tardes. Ambos son miembro, Mabel, miembro de la ejecutiva Vox Murcia y vicesecretaria de formación de la región. Y el señor David Ibáñez, portavoz provincial de Vox Murcia. Así es. Me gustaría comenzar, son muchos los temas que hay que hablar, pero me gustaría comenzar haciendo un recuento sobre lo que pasó en Vistalegre, que fue prácticamente el comienzo de todo, ¿okay? Donde la gente se dio cuenta, y Vox se dio cuenta, que sí existían, que realmente estaban vivos. Y lo que pasó posteriormente, un mes después, en la región de Murcia, también, donde se pudieron ver que había dos situaciones, que había dos Españas. Una España que se mostraba dentro de las instalaciones, con banderas y un sentido nacionalista importante, y una España que estaba afuera, tildándolos de asesinos y una serie de cosas. Quizá una reflexión de ustedes sobre eso. Bueno, pues por partes, no estoy de acuerdo del todo en que el comienzo fuese el acto de Vistalegre. Vistalegre quizás fue lo que motivó que el gran público conociese a Vox, que la sociedad se diese cuenta de que había un partido, que decía algo diferente, que tenía un mensaje diferente a lo que estaba establecido como lo aceptado por el consenso de los partidos, pues que se sienten cómodos en la socialdemocracia, dentro de la progresía. Pero quizá Vistalegre fue simplemente el día en que eso se mostró al gran público, pero llevábamos ya un año teniendo un recorrido, teniendo un ascenso mediático en número de afiliados, de simpatizantes, de crecer de una forma exponencial, desde que se produjo el golpe de Estado en Cataluña, en el que se vio como todos los partidos o se pusieron del lado de los golpistas o se pusieron de perfil, como hizo el anterior gobierno de la nación con el presidente Mariano Rajoy. Nos querellamos contra todos aquellos que tuvieron algo que ver en el proceso, nos querellamos contra todos aquellos que se pusieron de perfil, como una querella que le interpusimos al expresidente del gobierno Rajoy. Estuvimos en todas las manifestaciones que hubo para defender la unidad de España, nos pusimos del lado de la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus reivindicaciones por una equiparación salarial justa, nos pusimos del lado de
todas las asociaciones, plataformas, organizaciones pro vida que se veían desamparadas por los anteriores gobiernos, nos pusimos del lado de las familias numerosas que se veían abandonadas, nos pusimos del lado de esos españoles patriotas que quieren ser españoles, que se quieren sentir españoles, que no se quieren ir de España y que se han visto abandonados por la clase política, y nos pusimos del lado al final de una inmensa mayoría de españoles que se sentían desprotegidos, que se sentían desamparados por los gobernantes, y al final Vista Alegre fue una consecuencia del no ponerse de perfil, del no ponerse de rodillas, del no aceptar el consenso progre y de querer luchar contra todo eso, querer cambiarlo y querer, pues como nosotros decimos, como dice nuestro lema, hacer a España grande otra vez. Lo que pasa, David, que cuando yo me refería a Vista Alegre me refería a que fue en ese momento cuando ustedes mismos se dieron cuenta de que eran muchos. No, es que el acto de Vista Alegre se convocó porque sabíamos que éramos muchos. Sí, las actuaciones que se habían llevado a cabo dieron como resultado que Vista Alegre fuera el éxito que fue. Entonces es cuando España lo visualizó y desde entonces no ha hecho nada más que vernos en la calle crecer. Le comentaba también el espectáculo de Murcia, en el Hotel Nelva. Había un tipo de público dentro de la sala y había un tipo de público fuera de la sala. ¿Qué lectura pueden sacar de esa, del comportamiento de ambos? Ha dicho usted antes que se vio que había dos Españas. No creo, que realmente es todo parte de una misma España, de una misma sociedad, en la que hemos visto que las políticas revanchistas de remover el pasado más oscuro y reciente de nuestro país, como es la ley de memoria histórica, que no es una ley sino de desmemoria histórica, que simplemente quiere culpabilizar a media España convirtiendo en víctimas a la otra media, en lugar de hacer unas leyes de concordia, unas leyes de restaurar el orden, de restaurar el bienestar de los españoles, el que todos los españoles se sientan parte de un mismo proyecto. Y ahí se vio como dentro de las salas había una España que no quiere esas leyes, que no se siente respaldadas por ellas, y fuera había otras leyes que son la consecuencia de esas leyes de odio, de esas leyes de inocular odio en la educación, en las universidades, en los medios públicos, y al final pues se veía, pues sobre todo gente joven, unas 200, 300 personas, que no entendían sino de insultar, de atacar, de intentar pues desprestigiar todo aquello que no les gusta o con lo que no se sienten cómodos. ¿A quién le interesa mantener, la pregunta es indistintamente para ambos, ¿a quién le interesa mantener ese sentimiento vivo? Eso es lo que se vio concretamente en Murcia y lo que se está viendo desgraciadamente todos los días con el partido de ustedes. ¿A quién le interesa mantener eso vivo? Pues a todos aquellos partidos que no tienen un proyecto nacional para España, a todos aquellos partidos como el Partido Popular, como el Partido Socialista, como Ciudadanos Podemos, que como no tienen un proyecto común para todos los españoles, pues tienen que vivir del enfrentamiento, del odio, de la riña. Quizá en esto no entran tanto el Partido Popular o Ciudadanos, pero sí que es cierto que se ponen de perfil y al final acaban aceptando las leyes, las imposiciones de la izquierda radical. De todas formas, yo creo que es que todavía no han dado en la clave para enfrentarse a nosotros, porque todavía nos tienen sin catalogar. No saben qué perfil de afiliado tenemos ni de pertenencia, porque Vox, aparte de un partido político, es algo más. Es un movimiento contracultural. Es una revolución contra toda esta hegemonía cultural de la izquierda, que ha tenido constreñido a los españoles con una serie de pensamiento único, donde no se podía hablar de determinados temas, no se podía cuestionar, se imponían las cosas por ley, la ley LGTBI, todo eso. No ha habido debate social, simplemente ha venido impuesta desde arriba y de repente los españoles, al aparecer Vox y a empezar a hablar, se ha liberado y ha empezado a dar una batalla que había abandonado, porque además la derecha lleva muchos años sin cuestionarse nada más que la economía. Y entonces esto es un fenómeno que no han sabido captar todavía el resto de partidos. Comenta usted, Mabel, que no los tienen sin catalogar, pero nadie pone en duda de catalogarlos como un partido de extrema derecha. Nosotros decimos que somos un partido de extrema necesidad y de extremo sentido común, que es algo que hacía realmente falta en la sociedad. Es decir, un partido que, como bien decía Mabel, que se cuestione todas aquellas imposiciones que hace la izquierda cuando gobierna. Ya estaba bien de que el Partido Popular, que era el partido que tradicionalmente representaba al centro derecha en España, cada vez que gobernaba, en lugar de hacer una respuesta contracultural a las imposiciones de la izquierda, lo que hacía era ser el albacea político de las medidas de la izquierda para que cuando la izquierda volviese al poder continuase avanzando en esa lucha de ideologías, en esa lucha de imponer ideológicamente su forma de pensar.
Ahora mismo nosotros, es verdad que les cuesta contraatacarnos, les cuesta responder a nuestros argumentos, porque no están acostumbrados a un partido que esté a la derecha de sus ideas, o que esté enfrente de sus ideas, mejor dicho, y que les diga a la cara lo que piensan. Están acostumbrados a que la derecha siempre se calle, siempre esté, bueno, diciendo en voz baja lo que piensa, intentando llegar a acuerdos, intentando dejándose convencer por la izquierda, pero ha llegado un partido que es Vox, que no tiene complejos en lo que piensa, que no tiene ningún problema, no tenemos ningún problema en decir aquello que es lo que creemos, y ese es realmente el éxito de Vox en Vistalegre, el éxito de Vox en Andalucía, viene de eso, de que la gente está escuchando un mensaje, que es lo que dicen en sus casas, que es lo que dicen en el bar con sus amigos, que es lo que dicen en el descanso en el trabajo, y están viendo que hay un partido por fin que dice lo mismo que ellos piensan y lo mismo que ellos expresan en la sobremesa de las comidas familiares, y al ver eso pues se sienten identificados, y por eso está creciendo de una forma tan exponencial, de una forma tan rápida Vox, porque la gente se está sintiendo identificada con un proyecto, con unas ideas, con un discurso que no habían oído nunca fuera de su ámbito personal. El crecimiento que tú comentas, David, es cierto. Yo estaba viendo estadísticas de ustedes y de enero del año 2018 al año 2019 estaban en 5.000 y pico afiliados en enero del 2018 y están pasados 30.000 al 21 de enero de 2019. O sea, el crecimiento ha sido muy elevado. Eso indica, por supuesto, que hay gente, muchísima gente, que simpatizan con las ideas que ustedes tienen. Pero me interesa también una cuestión, comentaba, no sé si era Mabel o usted, o tú, perdón, donde decían el perfil del simpatizante de Vox. Eso de alguna manera quedó mostrado en las elecciones de Andalucía, ahora el 2 de diciembre, por cuanto en el Ejido, que es una población con el mayor número de inmigrantes en toda la Unión Europea, porcentualmente, ¿ok?, Vox tuvo una mayoría, tuvo una votación muy importante, y también tuvo una votación importante en los sectores de clase media y formada. Sí. Le pregunto entonces, tomando en cuenta estos datos de Andalucía, las elecciones, ¿ustedes podrían decirme cuál es el perfil del simpatizante y el votante de Vox? Vamos a ver, es que ha cambiado los ejes por los que se regía hasta este momento los perfiles de la gente, ha cambiado. Eso de izquierda-derecha ha dejado de tener tanta importancia. Entonces, porque cuando vamos a los actos de Vox podemos ver que hay todas las clases sociales, todas las ideas, o sea, todas las edades, todos los niveles culturales, sociales. Entonces, simplemente se trata de gente que ha decidido asumir su responsabilidad, no dejarlo como nos han tenido acostumbrados en manos del Estado y que nos dirijan. No, la gente ya ha llegado a un punto en que ha decidido que no tanto del Estado, diría yo, que en manos de los políticos, ¿no? Bueno, Estado, ¿no? Pero se han apropiado, del Estado, sí, o sea, que han cogido y tienen todo en sus manos. Estamos nada más que aquí aguantando lo que nos echen encima. Entonces la gente, porque la gente que llega aquí, por ejemplo, a la sede, es gente que nunca ha pertenecido a un partido político, que nunca se había interesado realmente por la política, eso la mayoría, y que nunca se había afiliado la mayoría. Y decide no solamente que va a votarnos, sino que es que quiere afiliarse y quiere ponerse a trabajar en lo que sea, sacando mesas informativas, ayudando en lo que sea, porque comprenden que estamos viviendo un momento crucial donde hay que dar el paso e intentar cambiar la deriva de la sociedad a la que esos partidos nos estaban llevando. Es una actitud bastante valiente y difícil, por cuanto es fácil apostar a ganador, pero cuando tú tienes que hacerle frente y contribuir en un partido emergente como Vox, que sabes que sales a la calle exponiendo tu físico, como desgraciadamente uno ha visto y últimamente ahora aquí en Murcia, en la Plaza de Belluga, pues se requiere tener una convicción muy fuerte por lo que uno quiere luchar realmente para exponerse a ser agredido, ¿no? Hombre, es que somos el partido de los valientes, ya lo dice Abascal, ¿no? Y además es así, o sea, que nosotros no tenemos ni miedo ni complejos a hacer lo que tenemos que hacer y a decir lo que tenemos que decir. De hecho, somos los únicos que cuestionamos todas estas series de leyes ideológicas que se han promulgado sin que nadie las discuta. Entonces, la única contestación social que hay ahora mismo es Vox. Y además
No creo que en este momento sea un acto tanto de valentía el salir a hablar de bien de Vox, porque es cierto que tenemos... Perdón, interprétame lo que quiero decir, que te pones a ser agredido, como uno ve... Sí, pero que quiero decir que nosotros vamos a los medios de comunicación y siempre están escandalizados con nuestras propuestas, vamos a debates políticos y tenemos a todos los tertulianos en nuestra contra, llevándose las manos a la cabeza y regándose las vestiduras, vamos a cualquier programa o vemos cualquier intervención de algún político, de alguna declaración, y todo el mundo está intentando estigmatizarnos, acomplejarnos, ridiculizar nuestra propuesta, tenernos en una esquina del cuadrilátero y que no nos podamos levantar, pero en cuanto sales a la calle, ves que la percepción real es totalmente diferente. Sabemos a la gente que nos para, nos saluda, nos da ánimo, nos entra aquí a la sede, nos dice que sigamos, que por favor no nos rindamos, que continuemos luchando, que sigamos defendiéndoles, que están entusiasmados, que están ilusionadísimos como no lo han estado en su vida por un partido político, y eso es lo que estamos realmente viendo. Es decir, que aquello que vemos en los medios de comunicación, aquellas persecuciones que estamos viendo de los comunistas de Podemos, de los acomplejados del Partido Popular, de los veretas de Ciudadanos, del presidente del gobierno, todo eso no se corresponde con la realidad de la sociedad. La realidad de la sociedad es que vamos por la calle y la gente nos dice: lo he pasado muy mal en mi vida privada y veo que vosotros, oponiéndose a la ley de violencia de género, que es una barbaridad, me estáis defendiendo a mí que lo he pasado mal. O vemos muchos autónomos que nos dicen: por fin un partido dice de bajar la cuota de los autónomos. O vemos a cualquier asalariado, nos dice: ya está bien de que nos roben la mitad de nuestro sueldo en impuestos directos o indirectos, por fin alguien lo está diciendo, que nadie lo decía. Le pregunto, David y Mabel, dicen que acuden mucho a los medios de comunicación. En esas tertulias que tienen, ¿hubo alguno que no esté de acuerdo con ustedes y que le haya dicho qué es aquello de lo que ustedes están planteando sea inconstitucional? La verdad es que la mayoría de las veces no usan argumentos, usan descalificativos directamente: extrema derecha, anticonstitucionales, xenófobos, machistas. ¿Por qué? ¿Qué ante la falta de argumentos tienen que utilizar estigmatizaciones. Es decir, ellos tienen una serie de palabras policía que las utilizan siempre para contraargumentarnos. Nosotros, cuando criticamos leyes como injustas como la de memoria histórica o la de violencia de género, las argumentamos con nuestro ideario. Ellos, ante nuestra argumentación, lo que hacen es utilizar palabras policías, como decía, y siempre tienen ese recurso fácil que hace que no tengan que argumentar y que además tú no les puedas responder, porque cuando te dicen facha, misógino, fascista, racista, tienen una serie de descalificaciones a las que no se pueden contestar, porque como no van dentro del discurso, dentro de la discusión que estábamos teniendo, pues bloquean en ese momento de forma tajante el discurso, pero de una demostración más, y al final esto la sociedad lo está viendo cuando ve un programa en su casa por televisión o cuando está escuchando por radio, ve que realmente esta gente no argumenta, ve que realmente esta gente está viviendo de las subvenciones o está defendiendo chiringuitos porque son dependientes de ellos, como vemos a muchos consejeros hoy día en Andalucía, de los salientes del Partido Socialista, que ya están colocando por la Administración Nacional del Gobierno porque se quedan sin trabajo. Es decir, al final son personas dependientes del Estado, y nosotros lo que queremos es que sea un Estado que dependa de las personas, no lo contrario. Una de las medidas que ustedes llevan adelante y que de alguna manera ha generado mucha polémica a nivel nacional es la cuestión de la violencia intrafamiliar, que está enfrentada a lo que otros defienden que es la violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Realmente, si cuando ustedes hablan, plantean la lucha de la violencia contra todos los miembros de la familia, sí, el niño, el abuelo, el padre, la madre, todo, o sea, ¿dónde está el pecado en ello? Se empeñan en decir que nosotros lo que queremos es reducir derechos. No, nosotros queremos ampliar derechos, porque queremos ampliar esa cobertura de la violencia, no solamente a la que es sobre la mujer, sino a cualquier miembro de la familia, hombre, mujer, independientemente de su sexo. Y luego, además, es que entendemos que esa ley vulnera principios constitucionales como son la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Entonces, lo que pasa es que yo creo que lo han cogido como porque les ha funcionado el enardecer a estas masas de feministas radicales que se echan enseguida a la calle y entonces las están utilizando, pero argumentos no tienen. Pero además es más todavía, porque hay muchos temas en este caso de fondo que a estos partidos o a estos periodistas que normalmente nos critican por nuestra oposición a la ley de violencia de género, es que nos dicen que queremos quitarle las ayudas a las mujeres maltratadas, lo cual es mentira porque Vox no propone eso. Pero es que además, por ejemplo, yendo al caso concreto de la Junta de Andalucía, que es donde se ha visto todo este lío, hay 52 millones de euros destinados
a ayudar a las mujeres maltratadas. De esos 52 millones de euros, solo el 3% está llegando a las mujeres maltratadas. Estamos hablando de que un 97% se queda a medio camino entre la administración pública, entre chiringuitos que tienen diputados autonómicos municipales, entre personas dependientes de la administración, administraciones paralelas. Al final hay un entramado tan grande y de tantas personas viviendo de la violencia contra la mujer, y es a nosotros a quien se nos ataca. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que el 97% de ese dinero vaya a las mujeres maltratadas, que por supuesto que lo necesitarán para volver a salir adelante, rehacer su vida y poder volver a vivir con normalidad. Pero lo que no queremos es que el 97% de ese dinero se vaya al bolsillo de los políticos y de sus amigos. Entiendo lo que estás comentando, David, que en el caso de Andalucía hasta este momento no se hacía eso. Entonces, o sea, la mayor cantidad de recursos se iba simplemente para atender las necesidades de los simpatizantes, no de la mujer. Pero no solo en Andalucía, está pasando en España entera, porque si en la universidad, por ejemplo, coges las actividades para antiguos alumnos de la universidad, pues hay un tanto por ciento elevadísimo que tienen que ver con el género. En todas las asignaturas, todo el currículum de los cursos de grado ahora se introducen asignaturas de género. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo se puede crear este entramado? Pues existe. Luego te metes en las páginas de la UNESCO y ves cursos gratuitos para formarte en ideología de género. Vas a registrarte y solamente se registran si pertenecen a determinadas ONGs. O sea, es un sistema que se retroalimenta a sí mismo y que está regado con cientos de billones de euros. O sea, que lo único que pretende es trasladar una ideología perversa. Lo que hay en esa lucha es un mero interés económico. Sí, pero además es curioso porque parece que se ha destapado ahora la caja de Pandora con la llegada de Vox a las instituciones andaluzas y es cierto que hace un mes y medio a nadie se le ocurría sacar este tema, ponerlo en un debate público en la televisión, y hoy día está en boca de todos. Y no solo está en boca de todos, sino que hay mucha gente que se está posicionando en contra de lo establecido políticamente correcto. Yo el otro día, por casualidad, me salió una publicidad de estas que van promocionadas, que van pagadas por empresas, por universidades, y me salía un anuncio para hacer un máster sobre ideología de género, sobre violencia contra la mujer y demás. Y se me ocurrió entrar a ver los comentarios. Bueno, el 90 y tantos % de una red social que es de jóvenes, la mayoría de menores de 30 años, todos ridiculizando ese máster, criticándolo, hablando de chiringuitos, hablando de subvenciones, hablando de chorrada, hablando de qué tontería se está gastando el dinero de los españoles. Eso era lo que opinaba la mayoría de los jóvenes en esa página. Había algún otro caso en el que no, pero a mí me sorprendió y me alegró el ver que estamos poniendo en el centro del debate un tema que hace un mes y medio estaba prohibido terminantemente hablar de un público y se estaba estigmatizado, y aquel que lo decía estaba perseguido, como nuestra vicesecretaria de movilización a nivel nacional, Alicia Rubio, que ha sido perseguida, ha tenido problemas laborales, ha tenido problemas personales, ha sido perseguida y ajusticiada por los medios de comunicación, por las hordas podemitas cada vez que hace un acto de presentación de algún libro o dando alguna charla contra la ideología de género. Y el ver que ahora todo este debate está en el centro político y que además este debate lo estamos ganando, es de una inmensa satisfacción, porque vemos que la sociedad no se está posicionando del lado de los políticos progres ni de los medios de comunicación progres, está poniendo del lado de aquellos que piensan como Vox, es decir, de las personas que realmente están siendo perjudicadas por el sistema. Sí, esto es como el cuento del rey está desnudo. Hemos empezado a ridiculizar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, lo de miembros y miembras, y nadie se atrevía a decir nada. Y sin embargo, en cuanto empezamos a decirlo, todo el mundo se reconoce que está desnudo y que no se puede ocultar la realidad, porque es que al final la realidad se impone. Entonces, el camino, el recorrido ha llegado hasta donde ha llegado. Yo creo que la parte más importante que en este momento está enfrentando Vox, y hablaremos de otras también, es la cuestión de ese tema. El tema de la violencia de género versus violencia intrafamiliar. Realmente... Yo creo que es que ahí tienen es donde más fácilmente han encontrado el engaño, de decir que queremos quitarle a la mujer la ayuda, entonces... porque en otros temas tienen más miedo de que salgan a la palestra, como pasa con la unidad de España, como pasa con el acabar con las autonomías, que es donde nos acusan de inconstitucional, cuando nosotros ya sabemos que hace falta una reforma constitucional. Simplemente decimos que es
nuestro punto de llegada, y mientras tanto ir devolviendo competencias al Estado central, que no necesita ningún cambio constitucional. Entonces, en la ley de violencia de género han encontrado ahí donde agarrarse con más facilidad. Y además no quieren que se abran otros melones, igual que se ha abierto este, porque a lo mejor sí que les perjudicaría y les atañería más a todos los chiringuitos que tienen. Hablando de melones, otro melón que han abierto ellos es la cuestión de la financiación. Hasta este momento ustedes, Vox decía que se financiaba con pues simpatizantes y pequeños... Sí, donativos, sí. Exactamente, pero salió recientemente, El País publicó una noticia donde de alguna manera al principio de formarse, de constituirse Vox, habían recibido dinero, 1 millón de euros aproximadamente, o algo más, no recuerdo, de gente exiliados iraníes, ¿no? Pero eso no contradice en absoluto el mensaje de Vox de que se financia a través de simpatizantes. Lo preguntaba simplemente. Entonces, sí. Coméntenme sobre eso. Este es un tema que yo lo desconocía, pero como desconozco me imagino muchas cuestiones del partido. Pero sí, yo sí, porque sí que lo conocía, porque esto es recurrente, suele salir cada vez que cobra un poco de auge. Y vamos a ver, fue en el nacimiento de Vox, resulta que hay una comunidad bastante importante del exilio iraní sí, en Madrid, y resulta que como donativos no pueden ser anónimos, nunca son anónimos, no lo permite la ley de partidos. O sea, donativos nominales, pues financiaron con esos donativos. Pero que no es el gobierno iraní. No, es el exilio iraní. Ni es el gobierno de Venezuela tampoco. Pero sí que son datos que Vox ha reconocido desde el primer minuto. La cuestión es que fueron los del País, fueron como si estuviesen vendiendo la exclusiva del siglo y dijeron: ¿es cierto que habéis recibido dinero de personas en Irán? Y dijeron: sí, es cierto. Pero si es que eso no es nada ilegal. Porque Vidal Quadras como si recibes había personas... presentado, cuando era eurodiputado, presentó en varias ocasiones denuncias que hacía el exilio iraní. Entonces esta gente pues estaba agradecida, además quería seguir teniendo una voz en Europa que hablara de sus problemas, y entonces pues hicieron donativos para que pudiera desarrollar la campaña electoral. Lo que pasa, que recurrentemente vuelven a sacar esto como si fuera una noticia, que noticia no es, y aparte que no tiene más recorrido, porque ahí están las cuentas además se presenta... Y aparte, la aportación, en caso de que lo hubiera, que creo que sí la hay, es de particulares. No, por supuesto. No. Recibirla de algún gobierno, de alguna administración o cualquier organismo que sea externo a España está totalmente terminantemente prohibido por la ley de partidos. Exacto. Y como bien decía Mabel, está especificado qué donación hizo cada persona. Es decir, es como si yo mismo, que le he hecho en alguna ocasión, he hecho alguna donación, tiene el mismo valor, ninguno. El problema es que como no encuentran nada ilegal en las cuentas de Vox, como no encuentran nada ilegal, ni encuentran nada digamos comprometedor en la vida personal de ninguno de los miembros del partido, pues están buscando en otro tipo de cuestiones que periodísticamente no tienen ningún valor, y además a la hora de tratarlo judicialmente tampoco. Es decir, han protestado contra esto, pero nadie ha dicho vamos a poner una querella, vamos a hacer una investigación. Es decir, nadie se ha atrevido a decir eso porque saben que es ridículo. Vamos a hablar nuevamente de las elecciones en Andalucía, donde yo creo que los primeros sorprendidos fueron ustedes, ¿no? Porque en el mejor de los casos hombre, la verdad es que esperábamos buenos pero eso es verdad. Han ganado de alguna manera a raíz de las elecciones de Andalucía, cambió el panorama político de España. Por lo menos hay más inquietud y hay más respeto por el votante, ¿no? Ustedes empezaron a ladrar en la cueva a la gente, ¿no? A los políticos realmente, ¿no? Y aquí hace una pregunta. Los políticos en Andalucía, los partidos políticos en Andalucía, incluyo a PSOE y a Ciudadanos, estuvieron a la altura de las circunstancias, se comportaron democráticamente esa noche con el mensaje que dieron en los medios de comunicación. PSOE y Ciudadanos. PSOE y Podemos, perdón, vale. y Podemos. De Ciudadanos hablaremos después. Sí, no. PSOE y Podemos estuvieron a la altura de las circunstancias, dando un talante democrático que tanto... Estuvieron a la altura de las ideas que ellos defienden. Al final son ideas, como hablábamos antes, que siempre buscan enfrentamiento, buscan división entre españoles, e históricamente la izquierda nunca ha aceptado una derrota electoral en España, y en este caso no iban a ser menos. Al final reconozco que fue quizás sorprendente la dureza de algunos líderes políticos como Pablo Iglesias, que movilizó a sus hordas para ese antifascismo militante que hemos visto en Murcia, que lo hemos sufrido en nuestras carnes, que lo han sufrido nuestros compañeros. En las últimas semanas hemos visto
agresiones a afiliados nuestros en Lorca, hemos visto esta misma sede ha sido atacada en varias ocasiones, la sede que tenemos en Gran Vía fue rodeada la semana pasada por feministas radicales, hemos visto a un compañero nuestro en Zaragoza al que le han roto la nariz golpeándole con un extintor en la cara, hemos visto a compañeras nuestras que han sido arrojadas al suelo y pateadas, hemos visto a nuestros compañeros en Barcelona que cada vez que hacen un acto son agredidos, son insultados, son amenazados, y a fin de cuentas estamos viendo amenazas y ataques por todas partes. Entendemos que esto es una buena noticia, porque hace 2 años no nos tomaban en serio, y si hablaban de nosotros era en tono de broma. Decían que éramos 4 gatos, y hoy día, como ven que no somos 4 gatos, como ven que somos millones, se están poniendo nerviosos y atacan. La semana pasada mismo fue Santiago Abascal a Zaragoza, hizo un acto multitudinario, igualmente en la ciudad universitaria, los estudiantes movilizados por las agrupaciones comunistas de la zona, intentando boicotearlo, quemando contenedores. Esa es su idea de democracia, su idea de aceptar el resultado de las urnas y al final es la decisión del pueblo. Pero diré más, nosotros hemos sufrido varios fracasos electorales. Varias elecciones generales, europeas, autonómicas, como se ha ido comentando en esta entrevista. No ha ganado hasta ahora. Jamás hemos protestado por el resultado, jamás hemos atacado a nadie, jamás hemos violentado a nadie, ni hemos puesto en duda la honorabilidad de nadie. Lo que hemos hecho es autocrítica. Ellos, como no saben hacer autocrítica porque tendrían que dimitir e irse, y quieren seguir aferrados a esos cargos públicos que tanto dinero les están dando, que a tantos amigos y familiares suyos les está permitiendo colocar, pues tienen que protestar y tienen que buscar vender la idea de que la democracia ahora no funciona y que hay que movilizar al antifascismo militante. Hemos visto al expresidente, ya expresidente por fin de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hablar de que defendemos la violencia contra las mujeres, que defendemos a los asesinos de mujeres, pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? Jamás me habría ocurrido a mí pensar que un líder político podía decir algo así en democracia. O sea, son comentarios de estar en guerra civil. De todas formas se están equivocando, porque todos esos actos contra nosotros no hacen nada más que incrementar nuestra afiliación. O sea que llega un momento que dice, están completamente desconcertados, si no, no seguirían. Hay un caso que estaban un comercio de Segovia que y resulta que lo que ha hecho ha sido duplicar las ventas que tenía. En la prensa entonces, digo, yo creo que es que todavía no saben cómo manejar la situación que hay, que ha despertado Vox, porque ha despertado a la España viva esta, que creían que tenían ya completamente amodorrada. La cuestión de la negociación en Andalucía fue bastante tensa y bastante con mucha incertidumbre hasta última hora prácticamente, ¿no? O sea, porque incluso había la posibilidad de que los socialistas tomaran el gobierno nuevamente por la posición, no sé si justificada o injustificada, de Ciudadanos, no me compete a mí. Pero lo que sí me llama la atención es, al final entró a la derecha en la Andalucía, ¿no? Con la ayuda de Vox. Pero me llama la atención que simultáneamente el presidente de la Comunidad de Murcia, López Miras, comentaba que él, un acuerdo como el que hicieron en Andalucía, él en Murcia no lo hubiera hecho. Le pregunto, si se encuentra, ahora vienen elecciones en mayo, Dios mediante, si se encuentra en una situación similar a la de Andalucía y necesita los votos de Vox, porque Vox va a estar presente en muchísimos sitios, ¿cuáles serían las consecuencias para la región de necesitando los votos para gobernar y no hacerlo? ¿Qué pasaría con la región de Murcia? Es que yo creo que está mal planteada la pregunta a veces, porque yo creo que al presidente no electo de la comunidad López Miras hay que tomárselo con sentido del humor, porque después de las elecciones andaluzas se aventuró rápidamente, al ver el éxito que puede tener Vox en la región, a decir que él no tendría ningún problema en pactar con Vox. Lo dijo un par de días después de las elecciones andaluzas. 2 o 3 semanas después sale con la cantinela de que él no va a aceptar las exigencias de Vox. En primer lugar, a él todavía nadie le ha hecho ninguna exigencia de la región de Murcia, que es lo que a él le compete. No le compete ningún asunto nacional, ni mucho menos en otras provincias de España. Pero aquí en Murcia, quizá este cambio de opinión que ha tenido sea un poco como respuesta a ver el crecimiento que estamos teniendo en la región. Porque a lo mejor no se trata de qué exigencias le va a hacer Vox al Partido Popular en la región de Murcia para gobernar. A lo mejor es al revés. Porque si el crecimiento que nosotros tenemos continúa sostenido hasta mayo, quizás seamos nosotros los que tengamos que elegir con quién queremos sentarnos a negociar. Y por supuesto le digo que si nosotros estamos por delante, van a tener que lidiar y tragar contra todas aquellas legislaciones que han hecho en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la libertad de educación, que es lo que han hecho durante los últimos 4 años, y van a tener que enfrentarse a ellas. Y nosotros se lo vamos a poner delante y les vamos a poner una tesitura muy difícil. ¿Tienen
como comentaba antes con ustedes, tienen bastantes probabilidades de estar presente en muchas comunidades, en muchos ayuntamientos, ¿no? Pero reconozcamos que somos un partido joven y que no tenemos esa organización. Habrá que hacer una criba muy selectiva para que no se le cuele a nadie que más que beneficio le perjudique, ¿no? Porque cuando uno dice tengo una comunidad solamente o tengo dos, pero cuando dice, bueno, puedo estar presente en las 17 comunidades de España y en los 8.000 y pico ayuntamientos, dice, Dios mío, ¿dónde tengo yo gente para Madrid se esto? está tomando muy en serio este problema, porque es verdad que hemos tenido ahora una afiliación. Lo que pasa es que Madrid tiene una persona muy importante. No, quiero decir Madrid como la Madrid estructura. como Entonces, sí. o sea, para hacer un equipo que pueda controlar eso, y de momento nosotros, por eso no se habla de listas, está totalmente prohibido hablar de listas, porque primero hay que definir perfectamente cómo se va a hacer eso. Entonces, eso se está estudiando porque se conoce el problema y se tiene en cuenta, y hay que resolverlo para que el partido mantenga la línea que ha llevado desde su fundación y no vaya a Pero correr imagino que están ningún tomando en riesgo. cuenta que hay que hacer una criba muy severa de lo... No tanto, nosotros lo que estamos... Recuerda que todo el mundo apuesta ganador, pero o sea, pero, realmente la gente entra sí, en Vox pero porque sabe que va a salir, aunque mi condición ética no sea tan... Bueno, yo no sé por qué entra la gente en Vox, yo sé por qué entré yo hace 4 años y son los mismos motivos que me tienen hoy, pero lo que le quiero decir es que nosotros en lo que estamos preocupados hoy día es en que nuestro mensaje llegue a todos los rincones de la región de Murcia. Es que todos los ciudadanos conozcan qué es lo que propone Vox, qué es lo que quiere Vox y qué es lo que dice Vox. Tema de lista o no lista, sinceramente, a los que estamos en el Comité Ejecutivo Provincial nos preocupa más bien poco, y no tenemos ningún tipo de ambiciones personales ni de luchas internas como quizá haya en otros partidos, no lo sé, pero de verdad le digo que nuestra prioridad y nuestra única preocupación ahora mismo es que nuestro programa lo conozca toda la región de Claro, Murcia. pero yo me refiero, David, te comento, estamos a escasos 90 días de las elecciones importantes, porque estamos hablando de elecciones autonómicas, elecciones a los ayuntamientos y elecciones a la Unión Europea. Y en 90 días o corren o se encaraman, necesitan tener una dinámica fuerte, o sea, Hombre, si tú me dices ahora que si tú me dices a mí que no importa, sí importa. Pues si me dice que queda poco tiempo y tal, le adelanto yo que se les va a hacer larga la espera para conocer a nuestros candidatos. No tenemos ninguna prisa en ello. No tenemos ninguna prisa. Ninguna prisa todavía. No tenemos ninguna No, prisa ni en ello. candidatos. De momento no hay en ningún sitio de España. Le iba a preguntar, por lo que a mí me compete, le iba a preguntar si había candidato para Totana. No se lo pregunto porque todavía No. Perfecto. Estábamos hablando de la región de Murcia, y una de las cosas que yo no le he oído mencionar a Santi Abascal ni a Edmí, ni tampoco a ustedes, ha sido en la región el problema del agua. ¿Ok? No lo he oído, ¿no? Sí citaban que ustedes querían una España integrada porque constitucionalmente se pide, o sea, se contempla en la Constitución, pero no he oído nada del agua. Si lo tiene, porque veo que David se ríe, pues me gustaría conocerlo. No, hombre, es que además es uno de Perfecto. es una de nuestras medidas estrella, coméntemelo. que lo llevamos, volver a retomar el plan hidrológico nacional. Y precisamente esta semana pasada, porque lo dijo aquí en el Nelva, lo dicen cada vez que vienen, pero lo dicen en Zaragoza también. O sea que, porque Vox es eso, dice lo mismo en todas las partes de España. Y un elemento vertebrador que llevamos en el programa es recuperar el plan hidrológico nacional. O sea, y eso, todas las cuencas que tienen de sobra, que pasen a las cuencas que son deficitarias. Pero llevar adelante el plan hidrológico nacional, Mabel, requiere enfrentarse a un enemigo muy importante, que es Cataluña. ¿Cómo van a lograr eso? Pues habrá que hacerlo. Lo que hay que también es que algo que nosotros vemos en Vox, es que al final se ha vendido una idea de que en esos rincones de España donde el agua quizás es sobrante, en algunas cuencas, se les roba el agua cuando se hace un trasvase, ¿no? Y yo veo que en Vox hemos sido capaces de transmitir a nuestros compañeros de esa zona de España que no es así, que no es ningún robo. Nuestro presidente, Pascual Salvador, con nuestro vicesecretario de Implantación Territorial, Daniel Ruiz, que además es ingeniero agrónomo, fueron a dar una charla a nuestros compañeros de Guadalajara, que precisamente es uno de esos lugares de España, y convencieron a nuestros compañeros, a los asistentes, les gustó la explicación, la entendieron. Entendieron que lo que hay que buscar es un proyecto de unión, un proyecto nacional en el que se reivindique la solidaridad entre conciudadanos, entre españoles, y no se trata de guerras entre unas regiones de España o de otras. Evidentemente tenemos este problema del agua aquí, hay que ayudar, pero lo decía nuestro fundador, José Antonio Ortega Lara, en Zaragoza la semana pasada.
Si hace falta agua en Murcia o en Alicante, habrá que enviar agua a Murcia o Alicante de aquellas zonas de España donde sobra. Pero evidentemente en esas zonas de España donde sobra el agua tienen otros problemas, como es la despoblación. Igualmente habrá que revertir con mecanismos válidos para repoblar esas zonas. De todas formas, esto ha sido un elemento utilizado políticamente, porque cuando estuvieron Daniel Ruiz y Pascual Salvador, el presidente, dando la charla en Guadalajara, se encontraron con que la gente de allí, o sea, no tiene infraestructuras para que luego les llegue el agua a sus casas, pero hecho a propósito, porque así venden, claro, la moto de que es que les robamos el agua cuando aquí no se roba, lo primero que se paga, y que con esos exactamente, y que esos ingresos deberían de haber ido destinados a crear esas infraestructuras que facilitaran su vida y sus servicios en los pueblos, y no se ha utilizado. ¿Por qué? Porque ha convenido mantener este enfrentamiento entre comunidades autónomas que les ha sacado, le han sacado un rédito político. Entonces hay que acabar con eso. Por eso las autonomías ha sido un Estado fallido. El Estado de las autonomías hay que reconvertirlo otra vez en un Estado centralista que mire por la unidad y la cohesión del país, porque económicamente nos irá a todos mucho mejor, no solamente por el derroche que eso supone, sino por los beneficios que eso nos va a reportar. Comentaba recientemente, ya son las últimas preguntas si me queda, comentaba recientemente a la señora Esperanza Aguirre de Madrid que había una preocupación en el Partido Popular por cuánto tenían que hacer una reflexión para que los votantes del PP no se los llevara Vox y Ciudadanos. ¿Realmente el caladero de ustedes está propiamente en el Partido Popular o está también en la gente que hasta ahora no creía en la política? No, yo creo que en nuestro caladero de voto viene de un descontento y de una desilusión de los ciudadanos por la clase política. Sigue, y quizá donde vienen en mayor número sea del Partido Popular o de Ciudadanos, pero también vienen muchas personas que han votado históricamente al Partido Socialista y que no se sienten representados por este gobierno que gobierna con golpistas. Que hay personas que han venido y nos han dicho, pues yo he votado a Podemos porque pensaba que eran una solución eficaz para los problemas de España. Personas que no han votado en su vida, personas que llevan décadas en la abstención. Tenemos perfiles de votantes de todo tipo, pero yo creo que la reflexión que el Partido Popular debe hacerse no es cuánto nos va a quitar Vox, sino cuánto le hemos quitado nosotros los españoles, cuántos casos de corrupción hemos tenido y hemos escondido, cuántas propuestas llevábamos en 2011 a las elecciones generales, gobernamos con mayoría absoluta y en cuántas de ellas abandonamos a los españoles en materia de vida, en materia de defensa de la familia, en materia de lucha contra el independentismo, en materia de no ceder soberanía ante otras naciones de la Unión Europea, en materia de bajar impuestos, que prometieron una bajada fiscal enorme y lo que hicieron fue subir los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida incluso. Es decir, la reflexión que ellos tienen que hacer es por qué hemos traicionado de forma sistemática a los españoles. Porque hoy mismo leía una noticia que decía que había una medida concreta, un punto concreto del pacto que hizo Ciudadanos con el Partido Popular en Andalucía. No recuerdo qué medida concreta era, pero era una que ya el Partido Popular ha dicho que no la va a aplicar. Es decir, ya parece darse que tienen un vicio de incumplir aquello que prometen. Se han acostumbrado a ello y lo ven como... Rivera reconocía que lo ven como algo normal. Realmente, cuando el presidente o el presidente de uno de los partidos firmantes reconoce que lo que se firma es papel mojado, pues de ahí para adelante pues ya... Bueno, pero lo que pasa es que la gente ya se ha cansado de eso. Entonces eso también repercute en nuestro éxito. A nivel de Murcia, Mabel, David, de llegar ustedes a una posición determinante, ¿okay? ¿Qué sienten que es lo más importante y por dónde debemos de comenzar a ordenar la casa? Hacer. Pues yo creo que, y es lo que más hemos defendido nosotros en los años que llevamos aquí en la región de Murcia, hay dos temas fundamentales, dos temas preocupantes para la inmensa mayoría de los murcianos y dos temas que evidentemente van a ser troncales en nuestro programa. Uno es la lucha por tener un plan hidrológico nacional y tenemos que presionar eficazmente desde Murcia. Nosotros tenemos la suerte de que nuestros líderes nacionales opinan igual que nosotros y es un discurso nacional de Vox en toda España, y luego aparte devolver la libertad en la educación a los padres. Ya está bien de que se adoctrinen en la educación, de que los padres no tengan la libertad o la tranquilidad de saber que a sus hijos no se les está adoctrinando en el aula con la ideología de género, y todas estas leyes que empezaron a impulsar desde
desde la Asamblea Regional, la legislatura pasada, esta misma legislatura, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, PSOE y Podemos, y va a haber un actor nuevo en esta ocasión en la legislatura que va a ir en contra de aquello que han promulgado estos 4 partidos políticos. Nosotros no vamos a permitir que la educación de los niños esté intervenida por el Estado, por la Asamblea Regional, por los políticos, y que al final no estén, que al final lo que nosotros defendemos es que la educación de los niños corresponde a los padres y no al sistema educativo. El sistema educativo se tiene que dedicar a formar académicamente a los niños, pero no a formar a individuos que piensen de una forma concreta. Comparto contigo totalmente. Ha sido un placer conversar con ustedes, Mabel, David. Les deseo muchísimo éxito, muchísimas gracias. Y que bueno, y como decía, había un presidente en Venezuela, murió, el doctor Rafael Caldera, que decía que el pueblo nunca se equivoca. Aunque tengo que reconocer que a veces sí se equivoca. En Venezuela se equivoca. Bueno, se equivoca hasta un punto. Sí, luego sí. vuelve, es capaz de reconducir. ¿Qué opinan de lo que está sucediendo en Venezuela? Hombre, lo que está ocurriendo en este momento concreto es crítico, es preocupante, pero evidentemente también entendemos que es una respuesta del pueblo, que se están sublevando contra una tiranía comunista. Pues deseamos que acabe de la mejor manera posible, que si es posible que acabe con el menor número de muertos posible, porque ya el número 0 no es posible, y que se dé una solución a esto, que por fin el pueblo venezolano pueda hablar en las urnas y se corresponda a lo que hagan los políticos con el resultado en las urnas. Y también es una advertencia para el resto de países que hay que llevar cuidado, que nos creemos que no nos puede pasar y acaba pasando. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Mabel. Muchísimas gracias, David. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por nuestros invitados, Mabel Campuzano y David Ibáñez. Y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.